Hola, ¿cómo están amigos? Que el Eterno me los bendiga. Un shalom grande para cada uno de ustedes. Continuamos con la parashá Mishpatim o Mishpatim. Y ahora estamos con la segunda lectura. Esta segunda lectura va desde el capítulo 21, verso 20 del libro de Éxodo, hasta el capítulo 22, verso 3. Como siempre, vamos a leer lo que dice la Escritura y luego estaremos leyendo algunos comentarios del Humash. Dice así: si golpeare un hombre a su esclavo o a su esclava con el bastón y muriere bajo su mano, ciertamente será vengado. Pero si 1 o 2 días sobreviviere, entonces no será vengado, pues propiedad suya es. Si lucharen hombres y golpearen a una mujer embarazada y ella aborta, mas no hubiere fatalidad, ciertamente será castigado según lo que calculare en contra suya el marido de la mujer, y lo pagará por orden de jueces. Pero si hubiere fatalidad, entonces harás pagar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Si golpeare a un hombre el ojo de su esclavo o el ojo de su esclava y lo destruyere, libre lo enviará en pago por su ojo. Y si el diente de su esclavo o el diente de su esclava hiciere caer, libre lo dejará en pago por su diente. Si corneare un buey a un hombre o a una mujer y muriere, ciertamente será apedreado el buey. No podrá ser comida su carne y el dueño del buey será inocente. Pero si era un buey corneador desde ayer y desde anteayer, y habían sido advertidos sus dueños, mas no lo cuidaron, y mató a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y también su dueño morirá. Cuando un pago de expiación se calcule contra él, pagará como redención por su vida todo lo que se calcule en su contra, tanto si a un niño cornea como si a una niña. En conformidad con esta sentencia se le hará. Si a un esclavo corneare el buey o a una esclava, 30 shekels de plata dará su amo, y el buey será apedreado. Si abriere un hombre un pozo, o si cavare un hombre un pozo, y no lo cubriere, y cayere allí un buey o un asno, el dueño del pozo pagará indemnización, dinero devolverá a su dueño, y el animal muerto suyo será. Si golpeare el buey de un hombre al buey de su prójimo, y éste muriere, venderán el buey vivo y dividirán su dinero, y también el muerto dividirán. Pero si se da a conocer que era un buey que solía cornear desde ayer y desde anteayer, pero no lo cuidó su dueño, ciertamente pagará un buey en lugar del buey, y el buey muerto será suyo. Si robare un hombre un buey o una oveja o cabra, y lo sacrificare o lo vendiere, 5 vacunos pagará en lugar del buey, y 4 ovinos en lugar de la oveja. Continuamos en el capítulo 22, libro de Éxodo, dice: si en un túnel es descubierto el ladrón y es golpeado y muere, no hay culpa de sangre por su causa. Si brillaba el sol sobre él, hay culpa de sangre por su causa. Ciertamente pagará indemnización si no tiene nada. Será vendido por su robo. Si fuere hallado en su posesión lo robado, ya sea un buey o asno o una oveja o una cabra vivos, el doble habrá de pagar. Bien, hasta ahí la segunda lectura de esta parashá Mishpatim. Vamos a leer ahora algunos comentarios del Humash. Dice de la siguiente manera. Comentario al capítulo 21, verso 20, dice: la muerte de un esclavo. Dado que el esclavo de este pasaje es llamado propiedad de su amo, solo puede tratarse de un esclavo no judío. Aunque el amo haya golpeado a su esclavo con el bastón que normalmente usa para imponer disciplina, es punible con la pena de muerte si lo golpea con fuerza letal. Sin embargo, si el esclavo sobrevive
como mínimo por un lapso de 24 horas, el amo no incurre en la pena de muerte, ya que tenía el derecho de imponer disciplina y se presume que no tenía intención de matar a alguien para que él representa un bien valioso. De hecho, Rambam establece que si el amo golpeó a su esclavo con una roca o cualquier otra arma potencialmente mortal, una que no suele emplearse para castigar, entonces es punible con la pena de muerte, incluso si el esclavo sobrevive un año antes de morir a causa del golpe, pues una agresión semejante va más allá de todo medio razonable de imponer disciplina. Continúo leyendo los comentarios del Humash. Comentarios a los versos 20 al 25. Dice el castigo por lesiones corporales. Dice así: este breve pasaje se ocupa de 3 temas. El castigo por causar un aborto, respecto a si incurre o no en la pena de muerte alguien que pretendía matar a una persona, pero sin querer mató a otra, y el castigo de ojo por ojo, que ha sido la causa de tantos ataques al judaísmo motivados por la ignorancia. Voy a hacer una breve pausa aquí, y aunque esto que voy a leer a continuación no está en estos comentarios del Humash, quería compartir con ustedes algo referente a esta famosa frase Ayin Tahat Ayin, Shen Tahat Shen, que en hebreo se traduce por ojo y diente por diente. Ayin Tahat Ayin, Shen Tahat Shen. Y quiero leer algo tomado de la página de Chabad, escrito por Eli Levi. Dice con respecto a este interesante tema del ojo por ojo así: ¿todavía se practica lo de ojo por ojo y diente por diente? En la parashá de la semana que estamos leyendo, estamos estudiando sobre algunas leyes presentadas por el Eterno delante de su pueblo. Una de estas leyes, que ha sido tema de diversas controversias a través de los tiempos, ha sido la de ojo por ojo. ¿Qué es lo que dice la ley judía al respecto? Se calculan 5 tipos de indemnización cuando se daña al prójimo. Nunca estuvo vigente esta ley en forma literal, ya que este mandamiento es interpretado como un resarcimiento económico y no como una venganza. O sea que una persona que daña a otra debe pagar exactamente el daño ocasionado, no un pago simbólico o una multa universal que sea igual para todo. Por ejemplo, si en una pelea o en un accidente uno le quita a una persona el ojo o cualquier otro daño físico, se calculan 5 tipos de indemnización que se deben pagar. El primero es nesek. Esta palabra quiere decir daño. Se considera a la persona como un esclavo y se calcula cuánto valdría en el mercado de esclavos sin ese miembro. Un esclavo con los 2 ojos sanos valdría, digamos, $10,000 y con un solo ojo, $8,000. Entonces se le debe pagar $2,000 en concepto de daño. Está la siguiente tipo de indemnización, que es Sa'ar, que quiere decir sufrimiento, y dice: se calcula cuánto estaría una persona dispuesta a cobrar por el sufrimiento ocasionado. Por ejemplo, se consulta a una persona que se debe extirpar el ojo en forma quirúrgica cuánto estaría dispuesto a recibir para hacerlo sin anestesia, y ese monto se paga al damnificado. Viene otro tipo de indemnización, esto es ripuy. Esta palabra quiere decir curación. Se debe hacer cargo, obviamente, el que ha ocasionado la herida, de todos los costos de la curación. A continuación, otro tipo de indemnización, que es shevet. Esto quiere decir lucro cesante. Se debe pagar al damnificado todo el tiempo que perdió de trabajar, incluso si es un daño de por vida. Por ejemplo, si la persona con sus 2 ojos podía conseguir un trabajo que reditúa $2,000 mensuales y con uno solo puede conseguir un trabajo de $1,000, la diferencia la debe pagar el que hizo el daño. Finalmente está
boshet, que es vergüenza. Se debe pagar la vergüenza de tener un miembro menos. Esto se calcula según cada individuo. Si era una persona cuya imagen era muy importante, como un político, un rey, etc., el monto será mayor. Así era una persona menos importante, pues su vergüenza es menor y el monto también lo es. Termina lo que estoy leyendo con este comentario y dice: todos estos cálculos se hacían en el Beit Din, en el juzgado de la ley judía, y eran considerados nasot, la palabra quiere decir multas. Hoy en día nuestros juzgados, dice Eli Levi, no son aptos para calcular las multas, por lo que actualmente no se aplican estas indemnizaciones. Así termina lo que estoy leyendo de la página de Chabad, pero yo quería que tomemos en cuenta que cuando el agresor comete alguna agresión contra otra persona, hay varios tipos de indemnizaciones que debe tomarse en cuenta. Y en especial era esta final que decía boshet, que es vergüenza. Muchas veces nosotros hacemos cosas contra las personas y las sometemos a vergüenza. Nuestro comentario, nuestra manera de actuar, un comentario imprudente. Y hay que tomar en cuenta que eso también es una agresión. Es una agresión decir algo contra una persona y que esa persona se avergüence de lo que estamos diciendo, o sea avergonzado, o hacer algo que avergüence a esa persona. Quizás para nosotros tiene justicia, tiene razón lo que hacemos o decimos, pero tenemos que ser muy cuidadosos de no causarle vergüenza a esa persona, mucho menos hacer un comentario cuando esa persona no está presente para defenderse. Bien, cierro este comentario personal y continúo leyendo los comentarios del Humash. Dice así: el Talmud, Baba Kama 83b y 84a, y la Mejiltá establecen con claridad que este término, es decir, de ayin tajat ayin, shen tajat shen, ojo por ojo, diente por diente, siempre se ha utilizado para comunicar, como lo explica la ley oral, que la parte responsable debe pagar el valor monetario de un ojo en indemnización por el ojo que había dejado ciego. Jamás ha habido una corte judía que haya cegado o infligido cualquier otro daño físico con afán de venganza o castigo. Es decir, quiero que quede claro que esto no quiere decir que si alguien le hizo algo a otra persona, la otra persona tiene derecho a cobrarse exactamente igual de lo que le hicieron. No es así. Los únicos castigos corporales aceptados por la ley judía son la pena de muerte y la flagelación, en los casos en los que así lo prescribe la Torá. Sin embargo, queda un interrogante. ¿Por qué la Torá expresó este castigo monetario en términos que podían interpretarse en forma literal, abriendo la posibilidad para que la gente pensara que las cortes judías mutilaban a la gente como algo de rutina? Rambam y otros comentaristas explican que en la balanza celestial, el victimario merece perder su propio ojo y es por ese motivo que no puede hallar expiación por su pecado simplemente haciendo los pagos monetarios requeridos. También tiene que pedir perdón a su víctima, pero los tribunales de este mundo solo tienen autoridad para exigir que la parte responsable efectúe el pago monetario correspondiente. Entonces, el tema aquí es que hay una justicia humana. Y en esta justicia humana no podemos tomar la ley en nuestras manos y si alguien me cortó un dedo, entonces yo también voy a cortarle el dedo a esa persona. No. Esa persona tendrá que pagarme la indemnización por ese dedo que he perdido, tomando en cuenta todos estos detalles que hemos leído. Pero hay una justicia divina y esa justicia divina se hará cargo de lo que esa persona y malintencionadamente ha hecho para causarme daño o para causarle daño a alguien, ¿no? Continúo leyendo los comentarios. Dice: hasta ahora hemos visto 4 clases de pago por lesiones físicas: la pérdida de valor, el dolor, los costos médicos, pérdida de ingresos. Existe una quinta forma de pago, que es lo que ya dijimos, la humillación, que los sabios deducen del capítulo 25, verso 11 del libro
de Devarim, es decir, Deuteronomio. Vamos a leer brevemente lo que dice Deuteronomio 25:11. Dice así: si riñen dos hombres, un hombre y su hermano, y se acerca la esposa de uno para rescatar a su esposo de manos del que le está golpeando y extiende su mano y agarra sus partes pudendas, le cortará su mano, no se apiadará tu ojo. Se entiende lo que estoy leyendo, ¿no? Una esposa está viendo que su esposo está peleando con otra persona y por tratar de ayudarle a su esposo se acerca y agarra las partes íntimas del contrario de su esposo. Esto avergüenza a esa persona y avergüenza a su esposo también, por supuesto. Entonces, ese detalle, esa falta, esa agresión es una humillación tanto para el agresor como para su esposo. Esto obviamente no es un tema de castigos literales, pero yo tengo aquí un apunte que dice: hay que ser prudentes con nuestras palabras, como ya dije hace un momento, para no humillar a nadie, sea cual sea su condición. Hay que ser prudentes con nuestras palabras y con nuestras acciones, por supuesto, ¿no? No podemos ser ofensivos, arbitrarios, imprudentes, prepotentes con nuestras palabras ni con nuestras acciones. Continúo leyendo los comentarios del Humash. Comentarios al verso 26 y 27 dice: a fin de disuadir a los dueños de esclavos gentiles para que no los maltraten, la Torá estipula que el esclavo puede salir libre si esos abusos provocan la pérdida permanente de un órgano. Hasta ahí el tema. Ahora, comentarios del verso 28 al 32, dice: la muerte causada por un animal. Tras haber analizado las leyes de las personas que matan o causan daños a sus congéneres, la Torá analiza las leyes de animales que matan personas y las consecuencias que sufren los dueños de estos, en caso de que hayan actuado con negligencia. En términos globales, existen dos categorías generales de daños causados por los animales: cuando el animal provoca daño en forma intencional y cuando el daño resulta de sus actividades normales, sin intención de por medio. Es muy infrecuente que un animal doméstico enloquezca y arremeta en contra de personas, animales u objetos. No es la clase de actividad que su amo podría anticipar de él. Dado que esa clase de comportamiento es muy inusual, no se exige que el dueño permanezca atento para prevenir que ello ocurra. La responsabilidad del dueño aumenta en la medida en que se confirme la naturaleza agresiva del animal. Si bien siempre se da muerte al animal que mate a seres humanos, el régimen al que se someterá su dueño dependerá de si había sido advertido o no acerca de la propensión de su animal a matar. Nuestro texto trata del animal que mata a una persona. Los versículos posteriores tratarán las lesiones corporales y los daños a la propiedad. Nuevamente hago una pausa, tengo un apunte aquí, personal. Puede ser, ¿no?, un animal cualquiera, un caballo, un toro, un perro, ¿no? Hay perros que son agresivos. Y si el dueño de ese perro ya ha sido advertido de que ese perro es agresivo y no toma las medidas necesarias, cuidadosas, para cuidar que ese perro no le haga daño a nadie, a otro animal tampoco, entonces eso es una manera de agresión. Es una ley estipulada por la Torá de que debe tener cuidado. Si nosotros tenemos un animal que sabemos que tiene esas intenciones salvajes, debemos ser cuidadosos de eso. La Torá nos enseña eso. Continúo leyendo. La Torá habla de un buey que cornea, porque es la clase más frecuente de daño infligido por un animal, pero las leyes transmitidas en los versículos relevantes se refieren a todos los animales por igual, como dijimos hace un rato, incluso a los gallos aparentemente inofensivos que causan daño al picotear con intención de dañar. Continúo leyendo, comentario al verso 29, estamos en el capítulo 21 de Éxodo, capítulo 21, verso 29, el comentario del Humash dice:
Un buey que cornea 3 veces en días diferentes y cuyo dueño había sido advertido tras cada episodio por testigos en la corte, queda confirmado como una amenaza y su dueño debe custodiarlo con mayor rigurosidad. En consecuencia, si el animal se desboca y mata, el dueño tiene la culpa y morirá por mano de Dios. Me ha parecido muy interesante este comentario. ¿No? Alguien puede decir, bueno, no es mi culpa, el animal reaccionó así, yo no puedo hacer nada. Ok. Dice, el dueño tiene la culpa y morirá por mano de Dios. Justicia divina, ¿no? Esto no es una penalidad impuesta por la corte. Al igual que con todas las penalidades impuestas por el cielo, Dios juzga al individuo a la luz de todas las circunstancias. Si en efecto el dueño no tuvo la culpa, su castigo será mitigado o anulado, según corresponda. Continúo leyendo comentarios al verso 35 y 36. Dice, el animal que provoca daños a la propiedad. Los animales no suelen causar daño intencionalmente, por lo tanto, tal como se señaló antes, una vez que se ha determinado que el animal es de naturaleza agresiva, aumenta el deber que tiene el dueño de custodiarlo y se magnifica también su responsabilidad de pago. Los sabios explican que la regla básica que surge de este texto es que por los primeros 3 incidentes el dueño paga solo la mitad del daño causado. Al dañar 3 veces queda establecido que el animal posee tendencias destructivas y su dueño asume absoluta responsabilidad por todos los daños. Continúo leyendo, mi comentario al verso 37, va a cambiar de tema, ¿no? Dice, la persona que roba ganado. La Torá establece que quien roba un buey o una oveja y los vende o los sacrifica, debe pagar 5 veces el valor del buey y 4 veces el valor de la oveja. Así vemos que además de restituir el valor del animal robado, el ladrón paga una multa que es 4 veces el valor del buey y 3 veces el valor de una oveja. Un apunte que tengo aquí dice, por eso un ladrón se vende como esclavo, porque no puede pagar. Recordemos que en la primera lectura leíamos que un hombre se vende él mismo como se ofrece él mismo como esclavo porque no puede pagar sus deudas. Y en otros casos, al ladrón, el Beit Din judío, es decir, los jueces, lo vendían como esclavo porque había sido sorprendido robando. Entonces no puede pagar 5 veces lo que estaba robando. Y yo pensaba y decía, qué diferente sería nuestra sociedad, ¿no? Si es que cada vez que se le encuentra un ladrón robando, que les digo yo, por ejemplo, algo de $1,000, tuviera que pagar 5 veces más por eso, $5,000. Quizás tuvieran más control o las personas tuvieran, no quiero utilizar la palabra temor, sino más conciencia para no hacer algo malo, ¿no? Porque supieran que en el pago que tienen que hacer no lo van a poder hacer y supera en mucho lo que van a ganar con lo que están robando. Bueno, continúo leyendo. Vamos a avanzar al capítulo 22, libro de Éxodo. Dice el comentario. Todas las ediciones del Humash, es decir, de este Pentateuco, consideran este como un nuevo capítulo 22. Este hecho ilustra un problema que data de hace varios siglos. En la Torá no hay capítulos. La división de la Torá en los capítulos que comúnmente se utilizan es un recurso que el mundo cristiano, por medio de los impresores gentiles de Italia, introdujo en las ediciones impresas de la Torá. Los académicos bíblicos responsables de estas divisiones no tomaron en cuenta las interpretaciones de la Torá que fueron fruto de su cadena de transmisión desde el Sinaí. En consecuencia, a menudo nos topamos con capítulos nuevos que deberían haber sido continuaciones de los anteriores, como asimismo capítulos largos que deberían haberse dividido. Este capítulo es en realidad una continuación del anterior, sigue analizando las leyes sobre hurtos y sus correspondientes castigos. Esto es obvio, no solo a partir del contexto general, sino que también del versículo 1 que habla de el ladrón. Evidentemente es una referencia al mismo ladrón ya analizado en los versículos anteriores.
Los versículos siguientes tratan principalmente de los distintos casos de daños y perjuicios a terceros, ya sea por medio del robo, por negligencia o por agresión. El conjunto de estas leyes deja en claro que la Torá nos exige ser escrupulosamente cuidadosos con los bienes de los demás. Rambam extiende el ámbito de esta obligación y prohíbe comprar bienes robados, porque quien los compra está alentando a los ladrones a que continúen transgrediendo. La Torá, por ende, exige no solo que nos abstengamos de pecar, sino también que no hagamos nada que fomente o implique que aprobamos la deshonestidad en los demás. Ahora, comentarios al verso 1 al 3, dice la defensa propia y el pago por robo. Los versículos 1 y 2 enseñan que, cuando sea estrictamente necesario, podemos matar para salvar nuestra propia vida. Pero no podemos matar si lo que corre riesgo son solamente nuestros bienes. Es como cuando nosotros les decimos a nuestros hijos, si algún momento Dios no permita, Hasbe Shalom, le asaltan, ¿no? Por favor, no reacciones mal. Entrega lo que te pide el ladrón, no vaya a ser, Dios no permita que te pase algo a ti. Solamente son cosas, entonces, claro, si está la vida en riesgo, tiene que defenderse. Pero si no, son solamente cosas materiales. Continúo con el comentario. Dice, la Torá ilustra esta ley con el caso del ladrón que es descubierto haciendo un túnel para entrar a robar a una casa. Dado que es obvio que el dueño de casa va a luchar para defender sus bienes, se puede suponer que si se ve obligado, el ladrón está dispuesto a reducirlo y matarlo. En consecuencia, el dueño de la casa puede recurrir a la máxima de que al que viene a matarte, anticípate y mátalo. Por lo tanto, si mata a su presunto persecutor, el dueño de casa no es culpable de homicidio. Por eso es que en el verso 1 dice, si el túnel es descubierto, el ladrón y es golpeado y muere, no hay culpa de sangre por su causa. Porque el dueño de casa está defendiendo su casa y el posible ataque mortal a sus vidas. Sigo leyendo, dice, pues se le considera que lo hizo en defensa propia. El versículo explica este concepto afirmando que no hay culpa de sangre por matar a un ladrón. Es como si él no tuviera sangre, puesto que potencialmente ya perdió la vida de antemano. Continúa el comentario del verso 2, capítulo 22, y dice, si brillaba el sol. Según Rashi, el término es alegórico. Si el hecho de que el intruso no pretende causar daño físico queda tan claro como que los rayos del sol traen salud al mundo. Entonces, el dueño de casa tiene prohibido matarlo. Esta clase de claridad podría darse, por ejemplo, en el caso del padre que roba la casa de su propio hijo, pues podemos estar seguros de que el padre no va a asesinarlo, obviamente. Sin embargo, Onkelos interpreta que hubo testigos que presenciaron el robo. En conformidad, la referencia al sol radiante sugiere que, en sentido figurado, que el incidente ocurrió de día, con testigos que vieron al ladrón. En tales circunstancias, éste no se atreverá a matar al dueño de la casa, porque ciertamente será capturado, en consecuencia está prohibido matarlo, ¿no? Entonces, yo también cuando estaba leyendo la escritura, dice el verso 3, ¿no? Capítulo 22, verso 3 dice, si fuere hallado en su posesión lo robado, el verso 2 dice, si brillaba el sol sobre él, hay culpa de sangre por su causa. Entonces, es raro cuando tú lees y dices, ¿por qué dice si brillaba el sol sobre él? Por eso, insisto siempre, hermanos, amigos, familia, es muy importante que no leamos la escritura de manera literal, no entendamos la escritura de manera literal, sino que estudiemos, busquemos la explicación de un moré, de un maestro, de un rabino, para que nos explique lo que quiere decir la Torá. Y en este caso, aquí tenemos los comentarios de los sabios, ¿no? Voy terminando con lo que dicen los comentarios del Humash a esta segunda lectura. Dice, ciertamente pagará indemnización. La doble expresión, literalmente pagará indemnización, indica que además de pagar por el robo, el ladrón también debe pagar por los daños que haya causado.
Será vendido por su robo. La expresión su robo, que en hebreo utiliza el posesivo masculino, enseña que solamente se puede vender a un hombre, pero no a una mujer, a fin de usar el producto de la venta para pagarle a su víctima. Bien, hasta aquí la segunda lectura de esta parasha Mishpatim. Que el Eterno me los bendiga. Los esperamos el día de mañana para la tercera lectura. Shalom, shalom.